Puta, toda la gente. ¿No? Ah, Sofía, gracias. No, Tizón, no. Chicos, les hablo desde Bedelía. El docente tenía mal el enlace, ya está entrando, así que aguarden un segundo que ya entra a la sala. Gracias. Gracias.
Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe, sí se lo escucho. Ahora Buen sí, día. ahora sí. Discúlpenme, pero ustedes están tratando con un dinosaurio de la informática. Así que No hay son cosas de problema. bien. Discúlpenme, chicos. Bueno, No yo voy a pasa ver si nada, profe. ahora puedo sacar la imagen preciosa mía. Así se mejora la conectividad. Y vamos a empezar a dar la clase. Hoy yo voy a hablar, yo hago de cuenta que todos me escuchan. Si alguien no me escucha, me lo hace saber. Yo voy a hablar hoy de acción de petición de herencia. Y este es un tema que normalmente los lleva a confusión y a veces en el examen chapotean un poquito en el barro. Quiero ponerlos, quiero ubicarlos dentro de lo que es la petición de herencia, para que ustedes sepan separar lo que no es y sepan acertar cuando se los preguntamos. La pregunta es la siguiente. Supongamos que ustedes tienen una sucesión y su cliente quiere que lo incorporen a esa sucesión. Así nomás. Hay una sucesión de un causante que le iniciaron 3 herederos. Y él dice, pero yo también soy heredero. ¿Qué hacen ustedes, chicos? Así nomás, les digo, así nomás, sin ningún otro aditamento. ¿Qué tienen que hacer? ¿Lo saben? Bueno, No, yo no. es muy sencillo. Con ojo, chicos, tan simple como se los dije. Ustedes hacen un escrito, incorporan la partida y dicen, mi cliente, con la partida que yo adjunto, demuestra ser hijo y por lo tanto heredero. ¿Correcto? El juez ni siquiera da traslado a los otros herederos presentados y lo tiene por presentado parte y dicta la declaratoria de herederos con él también. ¿Queda claro? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí. Segunda situación. Ustedes se encuentran con una sucesión con la declaratoria de herederos dictada. El plazo para presentarse los herederos, otorgado a través de los edictos, está vencido, pero resulta que el cliente de ustedes es el hermano también. Y está la declaratoria dictada. ¿Qué hacen? Igual que en el caso anterior. Presentan un escrito, presentan la partida, el juez, sin pedir permiso ni dar traslado a nadie, amplía la declaratoria de herederos. Y se acabó. ¿Lo ven sencillo esto? Demasiado para ser verdad. Sí. Es que es demasiado sencillo. Está muy bien, hasta ahora está bien. Ahora, esto es un paréntesis que hago de la materia. Dictada la declaratoria de herederos, habiendo sido citado el heredero y en los 30 días no se presentó o habiendo sido citado por cédula y demás, ¿cuál es la salvedad de esa incorporación e inclusión en la declaratoria de herederos? Es que toma la sucesión en el estado en que está. Entonces, supongamos que los herederos hayan dispuesto de bienes, etcétera. Entonces, ¿puede decir el heredero, pero yo quiero que me devuelvan? No, señor, porque usted estuvo debidamente citado en Bromese. No puede alegar su propia torpeza. Esta es una adenda que les hago para que no dejen que su cliente se quede dormido. ¿Estamos en claro? ¿Sí? Es facilísimo. Muy bien. Si estamos en claro, seguimos. Supongamos... Profe, puedo... y si, por ejemplo, con la presentación de la partida, él acredita que es un
heredero legítimo. ¿Y qué pasa cuando tiene que, digamos, cuando la partida no demuestra que es un legítimo? No te entendí la última parte, repetímela, por favor. Cuando la partida no acredita que es un legítimo, pero sin embargo la persona entiende que es legítimo, porque por ejemplo la partida está mal, o es un hijo no reconocido. ¿Vos qué decís? Acá la pregunta está bien porque es esclarecedora, pero yo creo que pueden ocurrir las siguientes variantes. Vos a mí me estás diciendo de que con la partida acreditas un heredero, pero que no es legítimo. ¿A qué te referís cuando me decís legítimo? ¿Al Y que, legitimario? no. Por ejemplo, cualquier persona que puede ser alcanzada por la sucesión a bitestato. O sea, no necesariamente legitimario. Pero, por ejemplo, a mí me corresponde suceder porque soy un colateral y no tiene otros parientes más cercanos. Sin embargo, yo con la partida no puedo acreditar el vínculo. ¿Por qué no puede? Porque no soy hijo, porque no soy reconocido Bueno. de nuestro padre. No, entonces, muy bien la pregunta. Entonces, la respuesta es otra y la respuesta ahora se mezcla con familia. Vos resulta que te enterás, pendiente de la sucesión, de que vos sos un hijo que no está reconocido. ¿Esa es la pregunta? Sí, o más o menos. Sí. Entonces vos lo que tenés que hacer es, en el juzgado de familia, no en el civil, una acción, tenés que poner una acción, tenés que hacer un juicio de determinación de la afiliación. Prima facie acreditás con las partidas que tenés, incluso podés hacer hasta un ADN. Prima facie acreditás que sos el hijo, y aún sin sentencia, el juez lo que va a ordenar es, ya sea la paralización de la sucesión, el juez de familia, o va a ordenar el embargo de todos los bienes del patrimonio relicto, o mejor todavía, va a ordenar la inhibición general de bienes del causante, para que vos no veas, en carácter de medida precautoria, para que vos no veas burlado tu derecho. ¿Fui claro? Entonces, Sí, profe. lo que yo les digo a ustedes, chicos, es que se presente el heredero con la partida. Perfecto. Acá nuestro compañero nos pregunta, ¿y qué pasa si no tiene, si no puede acreditar fenómeno? La solución es empezar la acción de filiación y pedir una medida precautoria sobre la sucesión. ¿Fui claro o queda alguna pregunta? Clarísimo. Perfecto. Muy bien. Entonces, el juez sigue adelante la sucesión y se acabó el asunto. Pero resulta, ahora viene, no se complicó, ahora viene que las partidas que ustedes presentaron son falsas. O no son falsas, pero les faltan requisitos. O ustedes pretendan que se los tenga como herederos porque son sobrinos, pero resulta que uno de los presentados es el hijo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Fui claro en la situación? La partida que tienen ustedes es insuficiente. Por ejemplo, porque presentaron una partida donde justo dice, hay una diferencia con el nombre del causante, y es una diferencia que no se puede satisfacer y solucionar por una información sumaria. Es una partida de antes de la creación del registro civil, entonces faltan datos porque eran las partidas de bautismo, una partida falsa. Entonces, en ese caso, en todos esos casos, ¿qué se plantea? Los herederos ya declarados o los herederos presentados, a través de un incidente
que va a tramitar en el juzgado de la sucesión porque tiene fuera de atracción, van a arguir y exponer que ese heredero no es heredero porque tiene herederos en grado preferente, porque las partidas son insuficientes, porque no son partidas, etc. ¿Estamos? Segundo caso. Se tramita por un incidente y se acabó el asunto. Tercer caso que les pongo. El heredero que se presenta ad inicio o después es un heredero indigno. Entonces, el resto de los herederos lo va a dejar seguir tramitando la sucesión para que lo declaren heredero. ¿Qué harían ustedes? Ustedes son los abogados de 3 hermanos. Se presenta un cuarto hermano indigno. Entonces, ¿ustedes qué harían como abogados? Presenta una causal de indignidad en un escrito. Bien, procesalmente, ¿cómo lo haría? A Yo través de un impugnaría incidente. Como en el presentación. caso anterior. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Yo impugnaría esa Sofía, yo impugnaría esa presentación por por haber sido declarado indigno. O sea, más que nada impugnarías la pretensión, porque la acción está bien interpuesta. Lo que yo quiero llegar, chicos, Sí, es sí, a lo la siguiente. pretensión. Lo que yo, chicos, quiero llegar es a lo siguiente. Ustedes lo que tienen que, en este caso, es plantear un incidente de indignidad y pedir que se ponga nota de paralización en los autos principales. ¿Correcto? Yo les dije a ustedes, y quiero que esto es medular, un heredero que no se dio cuenta y se presenta después. Antes o después del dictado de la declaratoria de heredero. Puede haber o no haber habido disposición de bienes. Perfecto. Un heredero que se presenta de manera insuficiente, porque no puede acreditar con la documental o porque es indigno. ¿Están bien los casos? ¿Hasta ahora están claros los casos? ¿Les quedan claros los casos? ¿Sí? A mí no Perfecto. me Y quedó ahora, claro en este último. ¿qué no te quedó claro? O sea, la parte procesal en sería. ¿Digno? Claro. Entonces vos presentás a un heredero indigno. Entonces los herederos que ya están presentados en el sucesorio o que están declarados herederos, van a interponer en tu contra un juicio pequeñito, derivado, que se llama incidente de indignidad. Señor juez, se presenta José García, no controvierto la partida, es el hermano, no controvierto el grado, pero es indigno. Entonces, como es indigno, pido que se lo declare indigno y pido que se lo excluya de la sucesión. ¿Ustedes vieron la indignidad ya? Sí, lo vimos. Entonces, la forma de materializar la indignidad es a través de un testamento, de un incidente. ¿Estamos en claro hasta ahora o hay preguntas para hacer? Estamos en claro. Perfecto. Ahora estamos hablando vamos a introducirnos en la petición de herencia. Y yo hice este introito porque si no hago tanto hincapié, es muy posible que en el examen se confundan cuando procede la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es una acción que en realidad lo que busca es la entrega de la posesión de la herencia. Y le corresponde a un heredero, presten atención, abran las orejitas y paren las antenitas. Le corresponde a un heredero
que no es admitido en la sucesión porque se le niega la calidad de heredero. Lo voy a repetir. Se le niega entrar a la posesión de la herencia invocando el título de heredero y se le niega la calidad de heredero. ¿Fui claro? ¿O no? Sí, sí, sí. Doctor, una consulta. Sí, escucho, ¿eh? ¿La negación de la calidad de heredero que se produce por el resto de los herederos o mediante una declaración judicial? La declaración judicial va a coronar esa petición que vos hacés, acogiendo o rechazando tu pretensión. Pero la declaración judicial tiene que tener base en una petición. Yo les voy a leer la parte pertinente del artículo del código. Perdón, ¿entendiste lo que te dije? O sea, no me queda claro un ejemplo concreto. Se presentan 4 hermanos y uno de ellos, los otros 3 dicen que no es heredero, que no es hermano. Así sería. Lo rechazan, no porque tiene mal la partida, no porque tiene un defecto, porque se presentó fuera de término, sino porque el que se presenta, no digamos hermano, el presentante no es heredero. ¿Mm? Entonces, yo les voy a leer una partecita del artículo del código, a ver si les echo luz y sigo explicando. Para obtener la petición de herencia, la entrega total o parcial de la herencia, sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. Entonces, yo a ustedes les dije que había una sucesión iniciada, se presentaba el hermano, era el hermano, sí, es el hermano, pero no pagó horas sanitarias, pero el hermano es y está contra los hermanos, está metiéndose en una sucesión en calidad de heredero que no se la niegan, pero tampoco los que están en posesión de la herencia se les niega, son herederos contra herederos. Acá, yo les voy a repetir, la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor, del que quiere meterse, contra el que está en posesión de la herencia e invoca el título de heredero. El actor, el que se mete, el que peticiona la herencia, quiere entrar a la herencia en título de qué? De acreedor, de legatario, de acreedor del legatario, o en virtud de qué quiere que lo reconozcan. De heredero. Heredero. Lo voy a explicar de nuevo. Bueno, vamos para atrás. Vos tenés un cliente que dice, no me quieren, me citaron mal, no me citaron, me quisieron estafar. Bueno, métase porque usted es el hermano, usted es el tío, lo que sea. Ahora el cliente te dice, a mí lo que me dicen es que yo no soy heredero. ¿Quién se lo dice, señor? Los herederos, los que están en posesión de la herencia. ¿Por qué puede pasar esto? Porque, por ejemplo, la sucesión la hicieron los sobrinos y apareció un hijo. ¿Mm? La sucesión la hicieron los primos hermanos y apareció un hermano. Están muy calladitos. ¿Entendieron o lo explico de nuevo? Lo explico las veces que haya que explicarlo, ¿eh? Yo entendí. No A ver, sé, los chicos. Sí, yo también. José, por favor, explícalo.
explicarlo a ver si lo entendiste bien y los chicos de vos lo van a entender mejor que de mí. Además, Ay, no, me da vergüenza. tenés tan buena base del secundario con los profesores que has tenido tan excelentes que lo puedes explicar. No, me da A ver, vergüenza, que lo explicarlo- explique otro. Bueno, el que quiera que lo explique, chicos, porque a ver si ustedes lo entendieron bien o quieren que lo explique yo de nuevo. Yo lo explico de nuevo y después lo explican ustedes. Si quiere, explíquelo usted de vuelta y cualquier cosa lo explicamos o lo reforzamos nosotros, si a usted le parece. Cuando quiero que ustedes me lo expliquen, a ver si lo han entendido, y siempre con discípulo se entiende mejor que el profesor. ¿Puedo Hay explicar una yo lo asociación- que entendí? Profesor, ¿puedo explicar yo lo que entendí? Hoy no tengo cámara. Sí, explica que Bueno. te escuchamos. Bueno, lo que entiendo es que uno de los herederos que se presenta, esta negación se la dan solamente los otros herederos. Todavía no hay ningún juez que declaró nada. Obviamente. ¿Sí? Por eso hace la petición de herencia. Pero porque los demás herederos le dicen que no es heredero. Falta la opinión del juez que dictamine. Ojo, Busca que le den una parte de la herencia y que se lo reconozca como heredero. Porque justamente Yo- lo están negando. Yo lo que entendí es que, en principio, la posesión, cuando muere la persona, la posesión de los bienes del causante pasan a los llamados a la sucesión. Entonces, cuando hay una persona a la que se le niega la calidad de heredero, esa persona reclama a través de la acción de petición de herencia que se le entregue la posesión a él también, porque él también es un llamado. los dos alumnos, la señorita de Blanco y Altamonte, contestaron correctamente y yo lo voy a redondear. Una cuestión de léxico. Una señorita no sé quién dijo hasta que el juez dictamine. Dictaminar quiere decir opinar. El juez jamás opina. El juez resuelve, ordena, falla, manda. ¿Queda claro? Dictaminan los asesores, pero el juez ordena. Entonces el juez nunca dictamina, el juez falla. Ordena. Segundo, lo que vos dijiste, Altamonte, te hago una salvedad. La posesión de la herencia la tienen de pleno derecho, ¿quiénes? Los herederos legitimarios. Y la tienen que pedir los herederos legales o testamentarios. ¿Quedamos? Ahora bien, porque la tienen de pleno derecho, o porque se las otorgó el juez, hay un grupo de herederos que tienen la posesión de la herencia. ¿Se presenta quién a pedir la posesión de la herencia, total o parcialmente? ¿Quién se presenta? Un que, lo dijeron bien, ¿eh? Un heredero. Otro heredero, no un acreedor, no un legatario. Y lo rechazan. ¿Bajo qué argumento no se la quieren dar? Bajo el argumento de que no es heredero. Exactamente. Ejemplo. Se muere, está el causante y se han presentado 3 sobrinonietos. ¿Sí? A quienes se les dio la posesión de la herencia. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Entonces, aparece un hermano del causante. Pide la posesión de la herencia. ¿A quién? A quien se considera que. ¿Por qué entraron? Heredero. Porque esos sobrinos nietos entraron en la posesión de la herencia porque se consideran herederos. Y el hermano del causante quiere la posesión de la herencia en virtud de que es un acreedor, de que es un acreedor hipotecario. No, ¿por qué quiere la posesión de la herencia? Porque él es un ¿qué? Heredero. Heredero. Ahora la pregunta es, viéndolo de afuera, ¿quién es el heredero? ¿El hermano o los sobrinos nietos? El hermano. El hermano.
Entonces, cuando se resuelva, cuando el juez falle, vamos a estar frente a una persona que es heredera. ¿Quién? El hermano. Frente a dos personas, o una, tres, que no son ¿qué? Herederos. Herederos. Pero ellos, aparentemente, esto se lo fijan con fuego en la cabeza. Ellos aparentemente, repitan lo que dije. Aparentemente. Aparentemente. Aparentemente, Eran herederos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llaman entonces cuando el juez dice, no señor, los sobrinos nietes no son herederos, el heredero es el hermano? ¿Cómo se empiezan a llamar a partir de ese momento? Herederos aparentes. Muy bien, herederos aparentes. Entonces, vamos a resumir, a ver si me expliqué bien, y si no me expliqué bien, me lo preguntan. Existen herederos en posesión de la herencia. Hasta ahora son herederos. Aparece otro heredero que esgrime ser él el heredero y no los que ya están presentados. Porque, chicos, los sobrinos nietos dejan de ser herederos cuando es heredero el hermano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro? Claro. Sí. Entonces, el juez dice, es verdad, el hermano era el heredero a quien le confiero la posesión de la herencia. Y los sobrinos nietos, ¿qué pasan a ser? Herederos aparentes. Perfecto. O sea que los que ya Sí, están son decime. los que pasan a ser herederos aparentes. Y la acción triunfa, ¿no? Si la acción triunfa. Profe, ¿y qué pasa cuando todos tienen la misma calidad de herederos? Por ejemplo, son hermanos y están mis dos hermanos en la posesión de herencia y yo hago una petición de herencia para que me entreguen la posesión a mí también, pero no necesariamente los desplazo a ellos. Vos sabés que estaba por decir este supuesto, vos parece que me leíste el pensamiento. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes como jueces? Se los voy a adelantar. En ese caso, ¿procedió la acción de petición de herencia? ¿O fue una acción mal entablada? Y en el caso del hermano, si se prueba que lo es, va a proceder la acción. A ver, si los herederos aparentes le niegan, a ver, no, cuidado. Si el hermano, a ver, presten atención, ¿eh? Esto significa que me escucharon. Si un hermano va a litigar contra otros hermanos, ¿qué debió haber pedido? La ampliación de la declaratoria de herederos simplecita, la que yo les dije al principio, ¿correcto? ¿Recuerdan la primera? Sí, sí. Conclusión. Y entonces se va a armar el gallinero porque van a decir, este no es hermano, las partidas son falsas a través de incidentes. Incidentes de redargución de falsedad, etc. Porque si el hermano entabla una acción de petición de herencia contra sus hermanos a sabiendas que lo son y logra ser incluido, el juez debe rechazar por improcedente la petición de herencia. Porque acá lo que no se controvirtió fue que uno sea heredero y otro sea heredero. Lo que se controvirtió fue el título. Entonces, para que exista
la petición de herencia tiene que haber controversia en cuanto al título de heredero, en cuanto al título de que uno pueda desplazar a otro. Entonces, chicos, el juez dice, así que vos, que te considerás hermano, hiciste una petición de herencia contra los que son hermanos tuyos, rechazo la demanda con costas y ocurre el peticionario por la vía que corresponda. Es decir, debe pedir la inclusión en la sucesión y estar a lo que digan los demás herederos, que se resolverá por incidente, pero no procede la petición de herencia. Me parece que lo expliqué muy rápido. ¿Me entendieron? Sí, quedó clarísimo. Sí, se entendió. No, profe, está bien, no fue rápido. ¿Alguien lo podría repetir a ver si yo me cerciore de que lo hayan entendido bien? Como que la petición lo que busca es desplazar a los herederos que eran aparentes. O sea, ese es el objeto, desplazarlo y que se le entregue la posesión al que es mejor heredero o único. Que tiene mejor derecho. Y el caso que dijiste vos, del hermano, no tiene que desplazar a nadie, por lo tanto, si lo interpone está mal interpuesta, la rechazan con costas. Señor, usted lo que tiene que hacer es meterse en la sucesión. Los herederos van a objetar porque usted es indigno, porque no tiene las partidas, porque no sé qué hizo. Y por incidente se verá quién tiene la razón, si los documentos no son válidos, si usted estuvo indigno. ¿Quedamos en claro? Entonces, pregunta es, rapidita la pregunta. ¿Cuándo procede la petición de herencia? Cuando hay controversia en cuanto al título de heredero. Muy bien. La sucesión se inicia, la petición de herencia se inicia entre una parte que está en la posesión de herencia, que son los herederos, y otra parte que no está en la posesión de herencia y quiere ser reconocido heredero. Perfecto. Cuando se dicta sentencia, ¿qué clases de personas existen? Esos que se peleaban. ¿Qué? Heredero y herederos aparentes. Perfecto. Empieza entre dos pretensos herederos y cuando se dicta sentencia quedó un heredero y un heredero aparente. Si lo entienden como lo dijo la señorita, está perfectamente entendido. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿O faltan preguntas? A ver. Profe, yo creo haber leído, ahora no me acuerdo ni dónde lo leí, pero que podía iniciar la acción, puede ser el que como que detentara tener un mejor derecho sucesorio que el que tiene la posesión de la herencia, o el que tenga un derecho igual. Pero entonces, ahí me estaría contradiciendo con lo de que un hermano estuviera iniciando esa acción, ¿no? Porque si alguien tuviera igual derecho sucesorio, sería un hermano. ¿O no? Me mezclé todo. No. O sea, porque tendría que ser alguien que tenga un mejor derecho sucesorio que los que están detentando la herencia, básicamente. Para que triunfe. Claro. Porque vos fíjate cómo dice el artículo, que lo estoy leyendo, por eso es el número, ¿eh? El 2310. La petición de herencia procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia, sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor, contra quien está también en posesión material de la herencia, e invoca título de heredero. ¿No es cierto? Entonces, acá quizás no va a ser tan determinante, ojo, no va a ser tan determinante el grado de quien la inicia y quien no la inicia. Acá lo determinante va a ser la
controversia. Claro, ¿Te das cuenta? sí, entiendo. Yo los casos que les di para, digamos, para agrandarlo, era el caso, para que lo entienda bien, del hermano y ya están presentados los sobrinos nietos. Pero, llegado el caso de que se le controvierta a una persona de igual grado, que se le controvierta su calidad de heredero, que habría que pensar bastante cuál sería el supuesto, podría ir también. Pero cuidado, cuidado. Porque lo que vos tenés que ver, incluso lo podés hacer mediante una intimación extrajudicial, es por qué no te aceptan. Los estoy confundiendo más de lo que les dije. Acá el No, artículo no dice. yo creo que me hice un embrollo yo en la cabeza, pero está bien. Perfecto. Y además, fíjate que es la entrega total o parcial. La entrega total o parcial. Porque también puede ser que haya sido, fíjate, ¿no? Los sobrinos que le niegan la calidad de heredero, o el hermano que le controvierte la calidad de heredero a los sobrinos, y resulta que los sobrinos estaban bien en la herencia por representación. Entonces era pedir la entrega parcial. Acá lo que ustedes tienen que ver, chicos, es que lo que se niegue, lo que se controvierta, sea la calidad de heredero. Entonces, fallece un señor, tiene 2 hijos, se presenta el hijo. Y acá los sobrinos se presentan en representación del padre premuerto. Y el hijo dice, no son herederos porque son de una generación posterior, están más alejados del tronco, tiene un grado más remoto. Entonces, en ese caso, el heredero aparente de toda la herencia va a ser el hermano, que después es aparente de la mitad. ¿Hice más lío del que había? Vamos a hacer una cosa, chicos. Acá ustedes tienen que tener lo siguiente. Hay acción de petición de herencia cuando una persona, arguyendo ser heredero, es rechazada por otros que arguyen ser heredero. No nos metamos en la paridad o no nos metamos en la... Ahí está, ahí va a salir la solución. No nos metamos en la paridad y no nos metamos en la preferencia. Metámonos en que lo que se le niega es la calidad de heredero, no que se metió y no le correspondía porque era indigno o porque las partidas. O porque se metió diciendo... Listo. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, perfecto. Perfecto. O sea, Vamos a tampoco ver. tiene que ver, perdón, no tiene que ver tampoco con porciones ni nada de eso, solamente calidad. De las porciones, está bien la pregunta, de las porciones vos olvidate. Porque las porciones que afecten o no la legítima y que afecten o no la igualdad de los herederos, se van a dilucidar una vez que ya sabemos quiénes son los herederos. A través de una inclusión, de una ampliación de la declaratoria, o a través del triunfo en la acción de petición de herencia. ¿Quedamos? Bien. Herederos aparentes. Hay 2 clases de herederos aparentes, que es el de buena y de mala fe. El heredero aparente de mala fe es el que conoció o debió conocer la existencia de otros herederos. Y el de buena fe es el que no conoció ni pudo haber conocido. Pregunta: ¿qué suerte corren los actos de los herederos aparentes? Actos de disposición y actos de administración. Los herederos aparentes deben devolver a los herederos
declarados las cosas que hubiesen apartado de la sucesión, que hubieran vendido. En lo posible en especie, si no su precio, su indemnización. ¿No es así? ¿O no lo entienden? ¿Se Sí, declaró? se entiende. El heredero aparente devuelva todo lo que hizo. ¿No? Devuelva todos los líos que hizo. En cuanto a los aditivos con que debe devolver el heredero aparente las cosas de la sucesión, el código se remite al poseedor de buena y de mala fe que ustedes vieron en Derecho Real. El poseedor de buena fe, ¿qué debe devolver? La cosa o su precio, ¿no es cierto? Y el poseedor de mala fe debe devolverlos con más sus intereses y daños y perjuicios. Acá nos remitimos a derechos reales. ¿Está claro? Bien. Estamos hablando de los actos de disposición. Vamos hablando de los actos de administración que son válidos siempre que el heredero aparente hubiera sido de buena fe y hubiese sido de buena fe el contratante. Un alquiler, por ejemplo. ¿No es cierto? Y no lo son los actos que hubiese otorgado el heredero aparente de mala fe y, no digo o, y que el contratante haya sido de mala fe también. ¿Quedamos? ¿Quedamos? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cómo? No, que quedó claro, quedó claro. Si en las próximas clases les llega a surgir alguna duda de petición de herencia, me la preguntan. Pero por favor léanla bien porque casi siempre en la mesa de examen se las confunden porque es muy fácil confundírselas. ¿Estamos? Bien. Sí. Si esto está más o menos Genial. entendido, vamos a ver un poquito la responsabilidad de los herederos y legatarios por las deudas de la sucesión, de las deudas del causante y de las deudas de ellos mismos. ¿Cuál es la regla general en cuanto a deudas y en cuanto a sucesión? Que el Código Civil Comercial difiere con el Código de Vélez Sarsfield. La Y pregunta el, es... el beneficio de inventario, ¿no? No. El beneficio de inventario sigue existiendo, pero tiene otro nombre. Y ahora lo vamos a ver. La regla general es: el heredero no es deudor de las deudas del causante. Esa es la regla de oro. Pregunto, ¿el heredero responde por las deudas del causante? No, ¿Con qué patrimonio no responde? no responde Con con el- su patrimonio personal, sí responde con la universalidad El propio transmitida. no. Su patrimonio personal. Muy bien, porque en el Código de Vélez, el heredero, regla general, pero hay tantas excepciones que no hay así, respondía con su patrimonio personal por las deudas del causante. Entonces, hoy la regla es: el heredero no responde por las deudas del causante. ¿Quedamos en claro? Bien. Salvo un heredero pícaro, que esto se lo voy a decir al alumno Cid, que me dijo el beneficio de inventario.
Sid y todos los alumnos. La situación es la misma que antes. Porque antes vos eras responsable de las deudas del causante. Pero estaba el beneficio de inventario, que había que hacer un inventario, había que separarlo, y entonces, a través de ese beneficio de inventario, ustedes se eximían de las deudas del causante. ¿Es así? Beneficio de inventario que no se presumía en la época de Vélez y que se empezó a presumir que todas las herencias eran aceptadas con beneficio de inventario a partir de la reforma de Borda desde la ley 1778. ¿Quién perdía el beneficio de inventario? Entonces, a ver chicos, hasta 2015, regla general, eso es lo que dice el código. ¿Los herederos respondían por las deudas del causante? En la ley sí, pero en la práctica nunca, porque se presumían las herencias aceptadas con beneficio. ¿Correcto? Entonces, en la realidad, ¿respondían? No, no respondían, porque todas las herencias se presumían aceptadas con beneficio de inventario. Hoy, ¿responden? Tampoco. No. Porque los herederos no son responsables por las deudas del causante. Esto es que se cambió el nombre, pero la realidad es la misma. El heredero que sí responde con sus bienes personales es el mismo heredero que, vigente el Código de Vélez, perdía el beneficio de inventario. Entonces, Vélez, todos recibíamos la herencia con beneficio de inventario. ¿Quién lo perdía? El que incurra en estas 4 conductas. ¿Sí? Hoy, no somos responsables por las deudas del causante. ¿Salvo quién? El heredero que incurre en estas 4 conductas, que son las mismas conductas que hacen perder el beneficio de inventario. Todo un palabrerío para decir, el heredero no responde por las deudas del causante, salvo el que meta la pata en lo que yo les voy a decir. Volvemos. ¿Heredero responde por las deudas del causante con su patrimonio? No. Salvo el heredero que no hace el inventario dentro de los 3 meses que el acreedor se lo exige. ¿Y por qué el acreedor quiere que se haga un inventario de los bienes que se tienen? ¿Para qué se imaginan, chicos, en la parte práctica? ¿Para saber qué? Para saber los bienes que hay, así él puede ir contra esos bienes, el acreedor. Claro, para asegurarse que haya bienes con los que le va a responder. Exactamente, porque acá el acreedor se encuentra con una masa de bienes que son del causante, que ya son del heredero, y otra masa de bienes del heredero. Entonces, ¿cómo hace para saber a quién continuar agrediendo por sus deudas? Hay que hacer un inventario. ¿Es así? Mire, señor acreedor, la casa de Mar Chiquita era del causante. La casa de Mar del Plata es mía. Tome, acá tiene el inventario. Revíselo, objete, se correrá traslado y el juez decidirá. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el que dentro de 3 meses no hace el inventario? Lo pierde. Pierde el derecho de responder solamente con los bienes del causante. Claro. Tiene sentido igual, porque no los está diferenciando los del causante de los de él, entonces como que sería como una consecuencia de no cumplir. Y no cumplió porque hizo una trampa. Porque vos, ¿bajo qué circunstancia te negás a hacer el inventario? Si querés hacer una trampa o si sos negligente, ¿correcto?
Entonces, no haces el inventario, respondés con tus propios bienes. Oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, ocultándolos en el inventario. O sea, te intiman para hacer el inventario, vos lo haces, pero no pones los bienes. Y no los pones a sabiendas de que existen. ¿Y para qué no los pones? Para hacer trampa de nuevo. Para no responder con eso. Claro, para que el acreedor del causante no te vaya a sacar los bienes y te los quedas vos, como heredera. ¿Se dan cuenta? Sí. Profe, Supongo que tenía una. Así no se las agreden y me las quedo yo. Contesto, señorita. y no puede ser que, por ejemplo, no sé, como usted dijo recién, tiene 3 casas y uno la verdad que me gustaría quedármela porque por una cuestión afectiva, con todo lo que viví, por ejemplo, en esa casa, y no se puede aclarar eso, o sea, pedirle al acreedor que no vaya contra esa casa o no ponerla en el inventario justificando por qué no se puso. Y para esto nos remitimos a derecho procesal cuando se trata del embargo. Olvídate de la sucesión, Riva. Salite de la sucesión. A vos te embargan la casa de Mar del Plata, donde viviste con tus padres toda la vida y tiene un valor espiritual inmenso, o simplemente no te conviene que esa casa te la saquen porque te queda cerca de tu colegio, te queda cerca de la facultad y qué sé yo. Entonces hay una institución del derecho procesal que se llama sustitución de embargo. Entonces vos al juez le ofreces, en embargo, otros bienes que tengan el mismo valor del bien que te embargaron. Ya sea otra casa, autos, plata, derechos, acciones. Entonces el juez corre el traslado a tu acreedor. Si tu acreedor está de acuerdo, perfecto. Si tu acreedor no está de acuerdo, el juez analiza si son de igual valor, y si son de igual valor, hace lugar a lo que vos le pedís, levanta el embargo de tu propiedad, que vos la querés por fines afectivos o lo que sea, y ordena el embargo sobre los otros bienes. Entonces, esto sí puede pasar en la sucesión y no lo vas a encontrar en ninguna disposición del derecho sucesorio, sino en el Código de Procedimiento Civil. ¿Te contesté, Riva? Sí, perfecto, ¿Queda profe, profe, claro. Gracias. Muy bien. Pero ojo, Riva, si vos tenés embargado un palacete y decís, ay, no, es muy sentimental, tome, yo le doy el Fiat 600 que compré en 1960 que le quedan 3 ruedas nada más. ¿El juez qué te va a decir? Te va a sacar vendiendo almanaque. Acá lo que se busca es si los derechos del acreedor están garantizados, porque vale lo mismo, y vos no querés que te realicen un bien, bueno, fenómeno. Si no causas perjuicio, pedís la sustitución. ¿No es cierto? ¿Estamos en claro hasta ahora? Muy bien. Sí, profe. También pierde lo que antes era el beneficio de inventario y hoy es que pasa a ser responsable con sus bienes propios el heredero que exagera dolosamente el pasivo de la sucesión. Para ahuyentar a los acreedores, dice, no es que el causante debía 10.000 pesos de impuestos, 100 millones de dólares de una hipoteca, 200 millones de dólares de un embargo, 300 millones de... Y miren, ni se pongan porque francamente el gasto de apertura de la sucesión se lo va a comer todo. ¿No es así? Entonces logra burlar a los acreedores y que los bienes queden en la sucesión porque dice que es tanta la deuda, entonces, ¿para qué va a rematar la mansión que tenemos en París si hay una hipoteca del banco por 40 millones de dólares? Mentira.
¿Para qué va a rematar el auto si hay 25 prendas y 25 embargos? Exagera el pasivo. Entonces, vos acreedores decís, no, ¿para qué voy a rematar si después cuando yo remate se queda con toda la plata los acreedores preferenciales? Otra razón por la que se hace responsable con sus propios bienes, ¿no es cierto? Y por último, otra de las conductas que se le reprochan es que enajena los bienes de la sucesión, salvo que este acto sea conveniente para la sucesión y que restituya el precio a la sucesión. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, chicos, hay una cosecha. La cosecha hay que levantarla porque después se empieza a podrir, ¿no es cierto? La cosecha se levanta en el mismo momento. Bueno, fenómeno. Vende la cosecha porque es conveniente para la sucesión. ¿Y qué hace con la plata? Y Se la la debería restituir. La deposita en tribunales. ¿No es cierto? ¿Entienden? Enajenar bienes de la sucesión. Ahí pierde, ahí le van a reclamar sobre sus propios bienes. Salvo que sea conveniente para el sucesorio, ya les digo, no va a dejar una cosecha de soja porque se va a podrir la cosecha de soja. La vende a un precio normal, a un precio corriente, y deposita la plata en el sucesorio. Entonces, en ese caso, no pierde el derecho de repeler la agresión a sus bienes. ¿Fui claro, chicos? Bien, ahora bien. Sí. Cuando un heredero incurre en las causales que yo les dije recién y es responsable con su propio patrimonio, ¿los acreedores con qué preferencia cobran? Los acreedores del heredero tienen preferencia en el cobro sobre la realización de los bienes del heredero. Acreedores del heredero. ¿Sí? Y los acreedores del causante, respecto de los bienes de los herederos, concurren a prorrata con los otros acreedores. Pregunto, Juan tenía una casa en Mar Chiquita y Juan, que quedó vivo, era heredero, tenía deudas con José. O sea, Juan, el heredero, era acreedor de José. Resulta que todos los bienes de Juan pasan a cubrir los gastos de la sucesión. ¿Quién tiene preferencia para cobrar sobre los bienes que ya eran propios del heredero y no del causante? Es lógico, ¿los herederos de quién? ¿Los acreedores de quién? El causante, no el heredero. Me parece que yo formulé mal la pregunta, lo voy a decir de nuevo. El heredero debe responder con sus propios bienes. ¿Estamos claros? Concurren acreedores del causante y acreedores del heredero. ¿Estoy claro? Sí. ¿Quién tiene preferencia para cobrar primero sobre los bienes propios del heredero? Los acreedores del heredero. Exactamente, los acreedores personales del heredero. Respecto de los otros acreedores, o sea que son los acreedores del causante, concurren a prorrata con los bienes del causante. Esa parte no se entendió. Bienes del heredero cobran primero los acreedores del heredero. ¿Sí? ¿Eso está claro? Bienes del causante, acreedores del causante. ¿Tienen preferencia sobre los bienes del heredero o del causante? No, concurren a prorrata.
herederos sobre los bienes del causante, acreedores del heredero y acreedores del causante, a prorrata. Sí. Profe, es como si se mezclaran los bienes del causante con los del heredero y ahí los herederos de los acreedores del causante van y atacan a prorrata esa masa. ¿Y esa masa por qué va a estar compuesta? Y porque como son a prorrata, está compuesta Sí. por los bienes del causante y también por los bienes del heredero. Perfecto, perfecto. Los acreedores del heredero cobran de los bienes del heredero con preferencia. Sobre los bienes del causante, si no les alcanzó a los acreedores del heredero, concurren a prorrata, acreedores del heredero con acreedores del causante. ¿Estamos? Sí, profe, creo que sí. Ahora vamos a sacar a esta rara avis que se mandó la macana y vamos a ver la responsabilidad de los herederos y de los legatarios por las deudas del sucesorio que no afectan los bienes de ellos, porque vamos a la regla general ahora, ¿no es cierto? El heredero no responde con sus propios bienes, pero sí responde con los bienes del sucesorio. Entonces, los acreedores del causante y los acreedores de las cargas de la sucesión, que son tasa de justicia, que son honorarios, que son alimentos bajo ciertas condiciones, gastos de última enfermedad, gastos de sepelio, cobran con preferencia sobre los bienes dejados por el causante. ¿Quedamos aquí? Junto con los acreedores del causante. Y los acreedores de los herederos cobran después de satisfechos los acreedores del causante y de lo de las cargas sucesorias. Lo voy a explicar de nuevo, a ver si lo puedo hacer más fácil. Queda un patrimonio relicto, que es de pura y exclusiva propiedad del causante. ¿No es cierto? Quedan 5 casas que eran del causante. ¿Quiénes cobran primero sobre esas 5 casas? Los acreedores del causante y los que tienen carga sucesoria. ¿Quién cobra segundo? Los acreedores de los herederos. Por el principio general del derecho, primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Quién fue primero acreedor del heredero? ¿Los acreedores del heredero o los acreedores del causante? Perdón, ¿quién fue primero acreedor del causante? Los Sus acreedores del causante. El causante. Del causante, después lo del heredero. Entonces, cobran primero los primeros acreedores y las cargas sucesorias, y después cobran los acreedores del heredero. Punto aparte. Si a los acreedores del heredero no les alcanza, va sobre los bienes del heredero porque la deuda era de él. ¿Queda claro eso? Bien. El legatario responde solamente hasta la concurrencia de lo que le hubiesen dado como legado. ¿No es cierto? Y cuando hay varios herederos que reciben una parte indivisa de un patrimonio, obviamente quedan obligados hasta la concurrencia de la parte que les corresponde. ¿Quedó más o menos el tema?
Sí, profe. ¿Preguntas para hacer? Tengo una dudita. Lo que hablábamos de antes en Vélez, del beneficio de inventario, y de que la persona pierde la posibilidad de no responder con sus bienes si caía en cuatro conductas. ¿Eso hoy en día se sostiene así también? Sí. Exactamente. Y yo te voy a explicar. En la época de Vélez, cuando continuaba la persona, el heredero respondía por las deudas del causante. Principio que quedó en vía muerta, porque todos los herederos recibían bajo presunción de que la recepción era con beneficio de inventario. Pregunta, antes del 15, ¿los herederos respondían por las deudas del causante con sus propios bienes? Sí, por ley sí. Sí, pero nunca, pero en la práctica, ¿cierto? Claro, claro. La situación es la misma, pero directamente se dice, no responden. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Quién respondía con sus propios bienes en la época de Vélez? El que incurría en causales 4 por las que perdía el beneficio de inventario. ¿Quién responde hoy con sus propios bienes? Quien incurre en 4 causales que son las mismas que te hacía perder el beneficio de inventario. Es decir, en la época de Vélez. Y ahora responde con su propio patrimonio el mismo. El que oculta bienes, Bien. vende bienes, el que exagera el pasivo y el que no hace el inventario. O sea que para que vos respondas con tus propios bienes, tenés que haber metido, no digo la pata, el dedito. Bien, solo que ahora no se utiliza el término beneficio de inventario. Claro, directamente no existe más, pero a los fines es lo mismo. Solo es quien incurre en esas conductas. Exactamente. ¿Y quién perdía el beneficio en la época de Vélez? El que incurría en esas 4 conductas. Exactamente las mismas. Quiero decirles que bajo distinto ordenamiento legal, la situación es la misma. Responde. Nosotros beneficios no vamos a preguntar, pero yo les digo cómo era. Responde con sus bienes personales, el que oculta, el que agranda el pasivo, el que no hace el inventario o el que realiza bienes que no devuelve el precio a la sucesión. ¿Estamos? ¿Preguntas para hacer, chicos? Bueno, muy bien. Entonces, el martes que viene, clase normal a las 10 de la mañana. ¿Listo? Bien, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Salud. Buen día.